Bueno, bienvenidos a Dos Gringos Latinos con Alberto Roballo y Rubén Camacho. Una vez más, nuestra edición de video. Y bueno, espero que estén disfrutando de este nuevo formato que tenemos. Si pueden, por favor, suscríbanse al podcast en YouTube. Y si están escuchando la versión en audio, por favor, denos 5 estrellas por lo menos. Y bueno, hoy estamos hablando sobre este libro de Jordan Peterson y su segunda regla. Seguimos en esto. Segunda regla. Bueno, el libro es 12 reglas para la vida, un antídoto contra el caos. Es muy interesante, ¿verdad? Ese título ya te habla de Sí. algo. Un antídoto contra el caos. La regla número 2 es trátate como alguien a quien tienes la responsabilidad de ayudar. Y bueno, él habla acá de cómo pues me pareció interesantísimo porque es verdad, cuando me puse a pensar, es cómo cuando es acerca de nosotros, no nos cuidamos de la misma forma que si necesitáramos cuidar a una mascota o a uno de nuestros hijos o a un pariente, ¿no? Eh, Obviamente si buscamos el placer, eso sí, muy fácilmente uno va a buscar cosas de placer, el ocio, ese tipo de cosas, Ujú. pero cuando representa el cuidarte y realmente hacer las cosas que te van a ayudar a mejorar en el ámbito espiritual o físico, económico o intelectual, no lo hacemos como cuando uno le dice a un hijo, oiga, vaya haga las tareas, estudie, Ujú. o cuando en el caso que pone él es este caso de la gente que tiene trasplante de riñón, el factor principal por el cual estos trasplantes no son efectivos son porque la gente no toma el medicamento para que el cuerpo pues reciba el trasplante. Entonces dice, es inconcebible que las personas tomen estos riesgos, Exacto. esperen todo lo que hay que esperar, Exactamente. hayan estado en diálisis, tengan el trasplante finalmente y todavía con todo eso no se toman el medicamento sabiendo que eso es lo que es el factor principal por el cual ellos van a terminar teniendo una cirugía pues que no es exitosa. Pues yo creo que también está el factor de que quizás ellos no saben esa última parte, esa última frase que tú dijiste. Quizás ellos no saben que es el factor primordial que va a tener, que va a dar éxito. O inclusive, siempre desde el otro punto de vista, el factor principal por lo cual la cirugía puede fallar es sencillamente porque no se esté tomando los medicamentos en el momento exacto. Yo creo que muchas personas, y bueno, uno cae un poco también en eso, ¿verdad? Porque uno está en una situación y el momento más bien de, bueno, ya está, aquí está bien, es mi hora de descansar, ya tengo que, voy a parar esto. Uno siempre como que quiere que puede dar un poquito más, no, ver un poquitico más. ¿Ves? Entonces como que, como no te no ves la consecuencia inmediata, porque la consecuencia va a venir más adelante. Sí, pero lo que Entonces dice tratas él, como de querer como, no sé, creerte Superman o algo, de siempre empujar un poco más allá. pero lo que dice él es, si ese fuera su perro, usted con seguridad tendría todos los medicamentos que necesita, los volvería a comprar, a llenar, se los daría en la hora que es, y eso es un animal, ¿no? Sí, Si es exacto. su hijo, es todavía con mayor exactitud y precisión, y entonces, ¿por qué cuando es para nosotros no lo hacemos? Sí, bueno, sabes que me recuerdas que cuando mi hija estaba chiquita, ¿no? Recién nacida. Entonces había que levantarse cada 3 horas para amamantarla, ¿no? Y era muy importante hacer énfasis en la mamá de que fuera a dormir inmediatamente. O sea, apenas terminó de amamantar y el niño se puso en la cuna a dormir. Porque es vital que ella estuviera en óptimas condiciones para poder seguir teniendo ese trabajo, esta función que ella estaba ejerciendo, ¿no? Que es amamantar a nuestro hijo, a nuestra hija. Y si tú piensas que, bueno, si la amamantaste a tus hijos y, bueno, ahora de repente te puedes, no sé, pones a tomarte un café o algo a las 3 de la mañana, pues eso realmente no te va a ayudar. Sencillamente tienes que poder cuidarte. O sea, el sentido de la responsabilidad que tienes que tener hacia ti mismo, porque si no,
sencillamente no vas a poder hacer lo que la verdadera función que tienes que ejercer. Bueno, yo creo que aquí hay un enlace con la regla anterior, que era la de la postura Ujú. y cómo se presenta uno al mundo y a los demás. Y es esta idea de empezar con el trabajo en uno mismo para representar lo que quieres ser y a dónde quieres llegar. Y como bien lo dice la palabra, pues es trabajo, es algo que hay que hacer, que requiere esfuerzo y en muchos casos requiere sufrimiento. ¿Sí? Y si no lo haces, entonces lo que va a pasar es que te vas del orden al caos. Y entonces ahí es donde él entra a hablar de esta diferencia entre estas dos fuerzas o estos dos elementos que son el orden y el caos, y comienza con referencia al libro de Génesis en cómo Dios crea el cosmos y todo lo que conocemos a través de la palabra, pero todo viene del caos, viene del Ujú. desorden, ¿sí? Exacto. Él le pone orden al desorden. Y, y estos escritos sobre la creación, que son pues muy antiguos y además se pueden encontrar en diferentes tradiciones o culturas, eh, hacen referencia a cuáles son las acciones que se deben tomar para que podamos alcanzar y lograr el orden y evitar pues la muerte o el desorden o las cosas que nos llevan a lo desconocido, ¿no? Sí. Bueno, en el libro de Génesis, pues también él comenta que los hombres fueron creados en la imagen de Dios, pero también se les encomendó la función de la administración del mundo. Correcto. Y de Y nombrar las cosas, ¿no? exactamente. Entonces, esto pues también conlleva el sentido de la responsabilidad, pero ese sentido de la responsabilidad, la única forma como tú lo puedas mantener es que sencillamente tú te trates, justamente como dice la regla, te trates de tener responsabilidad hacia ti mismo antes de empezar a tener la responsabilidad con otros. Y un ejemplo que podemos dar, ¿sabes? Es que cuando estás en un avión, siempre y te explican con respecto a las medidas de seguridad, que si va a haber descompresión, la máscara va a bajar. Entonces lo primero que te dicen es que tienes que poner la máscara a ti Así es, primero sí. y, y después Porque si no, no salir. puedes ayudar a nadie. Bueno, exacto, porque exactamente, quedas completamente descalificado. De manera que inclusive, fíjate, para poder ser responsable, tienes que empezar a ser responsable por ti Por para ti poder ser mismo, responsable por por otra los demás. persona. Sí, De correcto. hecho, lo puedes llevar a una familia. O sea, como un padre, ¿verdad? Vas a empezar una familia. Eres un padre joven. Bueno, lo primero que tienes que es poder empezar responsable contigo mismo y empezar a tener una disciplina para que esa disciplina se pueda traducir, se pueda poder pasar, heredar de cierta forma o se puede ejercer con respecto a las personas a las cuales tú te vas a hacer responsable. Y de acá pues él salta o no salta, pero sigue hablando de cómo entonces ves que en estos textos lo ideal o lo que se buscaba era darnos una serie de referencias o comportamientos o reglas para lograr sobrevivir a Ujú. través de acciones. Y ahora si te pones a ver la descripción actual del mundo, pues es una descripción más científica que está enfocada es en lo material, pero pues no nos ayuda en la parte experiencial, en la parte real de cómo estamos viviendo y cómo nos estamos relacionando con los demás. Y sí, la parte científica es una parte muy cuantitativa, ¿no? Entiendes las moléculas, los átomos, los quarks, pero de ahí, cómo aplicamos eso a nuestra vida, hacia dónde nos lleva, cómo nos Sí. ayuda. Bueno, y sabes que él comenta algo que me llama mucho la atención, que él habla de la infravaloración del propio valor. O sea, entonces eso trae falta de confianza en ti. Y hay una cosa que me viene a la mente, es que anteriormente la forma como éramos criados teníamos más responsabilidades de más pequeños. Sí, Y entonces éramos ya a cierta edad, desde 12 años, 11 años, ya teníamos ciertas responsabilidades que teníamos que atender y eso pues nos hacía madurar
mayormente. Y yo creo que este fenómeno que tenemos actualmente, donde muchísimos hombres, sencillamente, y especialmente los hombres, experimentan falta de confianza. Y es una cosa que puedo dar testimonio directo porque mi esposo trabaja con muchísimas personas en el mundo empresarial. Y una de las cosas que ella nota es que los hombres pues siempre tienen esa pregunta de que, bueno, quizás no soy tan bueno como para optar este otro cargo, o quizás que yo no estoy haciendo esto lo suficientemente bien, que es una falta de valor. Y esa falta de valor la vemos actualmente, en mi punto de vista, es porque sencillamente ya todavía seguimos siendo niños desde, todavía tenemos 20, 25 años, 30 años. Somos como unos niños grandes, unos niños con bigote y con barba, pero todavía está no hemos llegado a la madurez, y para lograr la madurez, pues tenemos que empezar a tener más responsabilidad. O el otro día hablábamos de cómo antes crecía uno con esta idea de que te dejaban salir, ir a la calle, tener tus amigos. Muchas veces pues uno se metía en problemas y trataba de resolver los problemas por uno mismo, por sí mismo. Ujú, Pero hoy tenemos este concepto, esta idea de los padres helicóptero, ujú. en donde todo es controlado, todo tiene un horario, todo tiene un esquema, los niños no se les deja solos casi nunca, o que tomen riesgos o que sufran. Y pues esto va a tener unas consecuencias e implicaciones en la parte del desarrollo físico, emocional, muy grandes, y las estamos viendo hoy sobre todo con esto que tú describes, ¿no? Sí, y sabes que hace ese comentario y me lleva a la mente, me viene a la mente que, bueno, si tú tienes un padre helicóptero que está como arreglándote la vida, Sí, justamente te está ajustando la vida, te está llevando aquí, te está haciendo esto, te está poniendo esto, y lo que sucede es que ya entonces ya tú no tienes la noción de que tú eres responsable, que tú tienes que empezarte a ver un poco y empezar a asumir tus propias responsabilidades, sino que hay un ente por fuera, y por eso que quizás en la regla Jordan habla de que siempre que tienes más tendencia a cuidar a los otros mejor que a cuidarte a ti mismo, pero es una cuestión que he aprendido con tu mamá y con tus padres, o sea, que tus padres sencillamente, inclusive se han descuidado ellos, porque sencillamente estar pendiente de ti, a llevarte aquí, o sea, tener toda tu vida completamente programada, controlada. y no te ha dejado sufrir y tener consecuencias por tus acciones. Estos padres que viven sus sueños a través de sus hijos por ejemplo, la parte de los deportes donde el padre que quería ser tenista profesional o golfista profesional o beisbolista, lo que sea, y no lo logró, empieza a empujar a su hijo a llegar a obtener estas metas, o los padres que querían que su hijo fuera pianista o médico, entonces empiezan a empujar y a buscar la forma en que los hijos lleguen ahí, que de cierta forma está bien, pero es el tú vivir a través de tus hijos, y al vivir a través de otra persona, pues te olvidas de ti mismo, no le pones cuidado a lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, cómo te estás relacionando. Y Ujú, entonces lo que ves es muchas parejas llegan a los 40, 50 años, y pues yo lo he visto, tengo varios amigos en esa situación, en donde los hijos terminan yendo a la casa a hacer sus estudios universitarios, o se mudan a otro estado, o están ya trabajando, y quedan los papás, la madre y el papá, desorientados. juntos, pero pues ya no se reconocen, no tienen una relación de pareja, no son esposo y esposa, no saben qué hacer el uno con el otro, qué hacen, oye, yo cómo hago con esta persona. Y en muchos casos, desafortunadamente, termina pues la relación en un divorcio, porque Ujú, pues ya no hay, nunca hubo un trabajo en lo personal y en la pareja. ujú, correcto. Y también pasa lo contrario. Entonces, ¿dónde está el balance? Porque tienes padres que quizás pues pasaron por una infancia dura, o por, bueno, vamos a decir en el caso de nosotros, pues nosotros somos inmigrantes, entonces, bueno, no teníamos quizás los recursos que tenemos aquí ahora en los Estados Unidos, y tener la idea de que, bueno, entonces voy a tratar, voy a hacer todo lo posible y le voy a dar de todo a mi hija, porque como yo no tuve las cosas que yo quería cuando yo era niño, entonces ahora tengo que empezar a, a darle todo a mi hija para que ella no pase por el sufrimiento que yo tuve o por la situación de que yo tuve. Porque Algo, algo, quizá algo que te quería decir ahí es, te enfocas en darle lo que no tuviste, pero se te olvida darle lo que sí lo tuviste. que sí tuviste, ¿Eso es lo que vas a decir?
Bueno, por una parte, pero también es que sencillamente te enfocas en darle algo que cuando tú eras niño querías y entonces pensaste que quizás estabas sufriendo porque no lo tuviste. Entonces, o veías a otros vecinitos o alguien que sí tenía lo que, más era el juguete que que tú querías y tus padres pues no tenían los recursos. Entonces ves eso como si fuera una cosa traumática, pero realmente, bueno, después creces y deberías poder ver eso de otra forma. Pero si tú vas a actuar en darle a tu hijo todo lo que tú supuestamente no tuviste, pues entonces, y como lo que tú comentas, y olvidas de darle lo que realmente obtuviste, entonces sencillamente pues no tiene, eso no va a llevar a nada, las consecuencias van a ser negativas con respecto a la forma como estás criando a tu hijo. Y hay una cosa que yo creo que también incurrimos como somos cuando somos padres, es que queremos como evitarle el dolor a nuestros hijos, El sufrimiento. el sufrimiento, y eso es algo que, que o sea, yo creo que eso es uno de los peores daños que le podemos dar a un hijo. Pues porque el sufrimiento es parte de la vida, no lo puedes evitar. Exactamente, exactamente. Y una cosa que yo hablo con mi hija Clara, que, bueno, Bueno, y habla no sé, muchísimo del sufrimiento en esta regla de la cual estamos hablando, ¿no? sí, esa, va a ser parte de tu vida. Bueno, ella está casada, entonces, bueno, a veces, Uy, exactamente, entonces, a veces me puede preguntar, bueno, y es que, ¿cómo haces en esta situación? Entonces, bueno, o sea, siempre la situación no va a ser un sueño, no es como, por eso que cuando la persona dice, no, es que yo, bueno, el día de la boda, tú vives como si, como quieres vivir el resto de tu vida como si fuera el día de tu boda, o eso tu de no, luna de miel, ¿no? exactamente. Eso es una falacia y aparte de eso, eso te desconecta completamente de la realidad, Pues pues. si sufres tú solo, solo cuidándote a ti mismo, imagínate cuando Sí, añades a otra exactamente. persona que ya es un adulto, ya está formada, tiene sus propias eh, peculiaridades, como lo decimos, y pues todavía más cuando añades una tercera, cuarta persona, cuando empiezas a tener hijos, pues Exacto, ahí el sufrimiento va a crecer, se va a aumentar, ¿no? Y es parte de la vida, no lo podemos esconder, no lo podemos aislar. Y es lo mismo con lo que es malévolo, con lo que es malo, con lo que es del demonio. Y tampoco lo podemos ocultar o evitar. Es importante entonces buscar las formas o los métodos o la interacción sana con estos conceptos o estas ideas o estas realidades que nos van a llegar a todos. ujú, Y en vez de aislar a nuestros hijos completamente, es como los introducimos lentamente y gradualmente y también de acuerdo a su momento que están en su etapa de desarrollo, a la idea del mal, a la idea del sufrimiento, porque pues exacto, va a estar ahí en nuestras vidas y es nuestra misión como padres de familia eh, ayudarles a desarrollar las habilidades y la fortaleza y la destreza para enfrentarlos, ¿no? Y es algo sí, lo que hablamos con mi esposa mucho y es, eh, tenemos que permitir que nuestros hijos se confronten con estos elementos en su vida y aprendan a cómo em, manejarlos cuando estemos nosotros ahí disponibles para ayudarlos y no exacto, aislarlos y que de un momento a otro se enfrenten con estas realidades y no ujú, tengan ningún tipo de herramienta para confrontarlos. Y pues de ahí yo creo que viene toda esta depresión y estos suicidios y estas crisis de identidad que estamos viendo hoy. y la falta de confianza, que es lo que estábamos comentando anteriormente. Y esto se enlaza con un punto que él habla y me parece muy importante, que es la gratificación inmediata que muchas veces nos han inculcado en vez de buscar la gratificación a largo plazo. Porque toda gratificación a largo plazo primero va a ser más sustanciosa, pero aparte de eso también va a ser el fruto de toda tu disciplina, de todo tu trabajo, mientras que la gratificación inmediata, pues como una cuestión cuando tomas algo que es como azucarado y te parece que como te Te dio pusiera que energía. si tienes un poquito de energía, pero eso sencillamente se va a acabar, se va a esfumar y no solamente eso, sino que no es la mejor energía que tú quieres tener. Entonces, el hecho de que si enseñas a un niño de temprana edad que el esfuerzo es importante, que la resiliencia es muy importante,
que sencillamente la vida no va a ser siempre color rosa y que vas a tener inconvenientes y que eso sencillamente es parte de la vida, es algo que puedes, no puedes aislar. Me viene a la mente ahorita la idea, la historia de Buda. O sea, no puedes aislar el sufrimiento, y indudablemente que lo tienes que hacer a niveles, ¿no? Porque no vas a poner un niño de 5 años a sufrir algo que debería más bien experimentar cuando tiene 12, 15 años. Pero la idea de la gratificación a largo plazo es muy importante, porque aparte de eso también primero te serena. ¿Sabes? Cuando yo aprendí ese principio, que a veces en mi vida me encontré así como que en una carrera, ¿no? Como que, tengo que llegar a eso, y tengo que Sí, llegar a esto, tengo que llegar a esto. De manera que, y cuando entendí que la gratificación inmediata no era la que yo debería estar buscando y que no me iba a traer realmente un resultado duradero, y me empecé a enfocar más en largo plazo, como que, siente como que los hombros se te van, así como que, take it easy, ¿no? O sea, llévalo con calma, no vas a poder hacer más de lo que puedas, y no necesitas forzosamente enfermarte por tratar de o llegar a tenerlo algo. todo allá ya mismo, o exacto, sí, Exactamente, sí, claro. exactamente. Y tienes que ir pues, precisamente gradualmente. Pero si eso se lo inculcamos a tus hijos, ¿verdad? A los hijos de nosotros, que es importante la gratificación, pero a largo plazo, no la inmediata. La resiliencia mental. A mí me encanta ese concepto de la resiliencia. Yo lo uso muchísimo con mis alumnos, porque una cosa que yo le digo más a los padres: sí, tocar el violín no es un instrumento fácil. No, Y si no logras empezar a crear una disciplina con al estudiante, pues, en el caso que estoy hablando con los padres, ellos a sus hijos, si ellos no empiezan a crearles una disciplina, pues no van a tener éxito, se van a frustrar porque les puede gustar el instrumento, pero pasas meses, meses y todavía no suenas bien, nada. porque si no estableciste 3 veces a la semana para empezar, por lo menos 30, 35 minutos, cada una de esas veces, y a partir de ahí empiezas a A mejorar, alargarlo, a hacerlo más, alargarlo. exacto. Entonces, si no haces eso, pues no vas a lograr nada. Y ese es el principio de la resiliencia, de lo que yo le digo. le- El instrumento no es fácil, sí, está bien, pero te va a crear resiliencia, porque la vida tampoco va a ser fácil. No. Entonces, ahí tienes ya una buena lección que te puede dar un instrumento musical, que aparte también te puede dar un placer de su sonido y de la música que vayas a expresar. Eso también te lo va a traer, pero te va a estar dando una enseñanza importantísima en la vida, que es la resiliencia. Vas creando un hábito a través de la práctica de lo experiencial, y es entender de cómo, al persistir y al estar ahí trabajando, puedes ver ese resultado tangible, ¿no? Que vas a mejorar, que vas a lograr algo. En Jiu-Jitsu, ¿sabes lo que decimos? Decimos que el cinturón negro es el cinturón blanco que nunca se dio por vencido. Y bueno, si les gustó este episodio, por favor, déjenos un review, un comentario, Suscríbanse al canal en compártanlo YouTube. con los amigos, con la familia, y ojalá nos acompañen a la segunda parte de la segunda regla. Fantástico. Bueno, cualquier cosa, escríbanos también a dosgringoslatinos@gmail.com si tienen algún comentario o alguna sugerencia.